Mazda 3 Sport. Te pillé. No sea usted la próxima víctima. Por diversas razones, principalmente las decisiones políticas de los distintos gobiernos, hace años que ha sido imposible avanzar en cambios concretos en el sistema de pensiones. Y últimamente, los cambios al frente de Hacienda y Trabajo, con las salidas de Ignacio Briones y María José Saldívar, lo hacen aún más complejo. ¿Seguirá estancada la reforma en el Senado como está actualmente? De eso y otros temas conversamos con el último protagonista de este tema, el nuevo ministro del Trabajo, Patricio Melero. Ministro, gracias por estar en Agenda Económica. Hola, Nicolás, ministro del Trabajo y de Previsión Social, porque de eso vamos a hablar mucho, ¿cierto? Exactamente, y por eso mi primera pregunta, ministro, quiero que me responda con la mayor honestidad y sinceridad. ¿Usted cree que avanzaremos en un acuerdo en la reforma de pensiones en lo que queda de gobierno? Yo creo, Nicolás, que a estas alturas, después de prácticamente 10 años, de distintos informes de la Comisión Bravo, de la Comisión Marcel, de los intentos de la presidenta Bachelet y ahora del presidente Piñera por sacar adelante una ley que reforme y mejore las pensiones del país, sería inaceptable que lo postergáramos nuevamente, porque la postergación significa esperar una convención constituyente, un nuevo gobierno que sea elegido, plebiscito, elección de un nuevo parlamento y nueva reforma. Yo reflexiono si el mundo político parlamentario que hoy día está quiere demorarse 3 o 4 años más en mejorarle las pensiones a los adultos mayores del país. Y yo creo que hay que, por consiguiente, agotar todos los esfuerzos para que eso no ocurra, no haya postergación y podamos alcanzar algún nivel de acuerdo básico, fundamental, que permita generar ese mejoramiento de las pensiones. Y yo creo que este es un tema que, con buena voluntad, con claridad en que lo que importa es eso, mejorar las pensiones, con mucho diálogo y con flexibilidad podemos avanzar. Yo fui protagonista, Nicolás, usted recordará, de la primera aprobación de esta reforma en la Cámara de Diputados, hace ya poco más de un año atrás, en que logramos un muy buen acuerdo entonces con la democracia cristiana. El proyecto original del presidente Piñera había entrado con un aumento de la cotización de 4 puntos, terminó en 6, distribuido en 3 a cuenta individual y 3 a una cuenta solidaria. ¿Por qué no vamos a poder hacer lo mismo ahora en esta etapa en el Senado? Ahora, o yo creo que probablemente lo que ocurra es que terminemos en una comisión mixta, ¿no?, de Cámara y Senado, en lo que va a ser, creo yo, el debate final de esta reforma. Sí, lo que pasa, ministro, es que actualmente las posiciones están absolutamente polarizadas. El gobierno, sí, está en el 3 y 3 que usted menciona, y la oposición en que el 6% completo vaya a este fondo solidario, y hasta ahora las partes no se han movido. Se habló de que antes de que saliera Ignacio Briones había un acuerdo, pero cada vez que nosotros le preguntábamos a los protagonistas de ese acuerdo, ninguno dijo en qué consistía ese eventual acuerdo. Entonces, por eso le pregunto, las partes están distanciadas. ¿Qué diferencia quiere marcar usted para que se llegue efectivamente a un acuerdo? Porque las promesas ya las hemos escuchado. Bueno, en primer lugar, esta es la segunda etapa de la reforma a las pensiones. Ya se aprobó la primera etapa, que era todo lo que es el pilar solidario, gracias al cual hoy día cientos de miles de adultos mayores que reciben la pensión básica solidaria o el aporte previsional solidario están recibiendo ya un 50% más. Ahora vamos a la fase 2, quizás la más compleja, como usted dice, Nicolás, que es cómo se distribuye este aumento de la cotización del 10 al 16, estos 6 puntos que van a ser, ¿cierto?, de cargo del empleador. Y yo creo que en esto mi esfuerzo va a estar, en primer lugar, en mirar qué es lo que en todas las encuestas que se han hecho en los últimos 6 meses señala la ciudadanía. La ciudadanía nos está diciendo al gobierno y a los legisladores, queremos, un 53% de los chilenos lo dice, que vaya la mayor cantidad o todo a una cuenta individual y que la solidaridad se haga con la plata del Estado, pero no con la cotización del trabajador. Un 35% nos dice, yo estoy dispuesto a compartirlo, mitad y mitad, ¿cierto?, 3 y 3. Y solamente un 15%, que es la tesis que defiende la oposición, dice que vaya todo a un fondo solidario. Entonces, cuando muchas veces decimos hay que escuchar a la ciudadanía, hay que tener calle, bueno, yo voy a invitar también a que reflexionemos sobre este punto. Y en segundo lugar,
yo creo que hay elementos como para poder establecer, ¿cierto?, parámetros básicos fundamentales, mínimos, de lo que técnicamente es sostenible, porque el problema más grave que tenemos hoy día, Nicolás, es que yo veo que hay un divorcio muy grande entre lo político y lo técnico. Y ministro, sí, y los yo quiero argumentos... preguntarle, sí, usted Sí. hizo el resumen de las encuestas, yo también las he visto, pero en esto no tiene que convencer a la ciudadanía, sí. Usted tiene que convencer o llegar a un acuerdo con políticos que no piensan lo mismo que usted. Entonces, por lo que usted me está mencionando, usted quiere convencer a la oposición de llegar al 3-3 como una solución y no buscar un punto intermedio. No, yo creo que hay, obviamente, cuando usted se dispone en una mesa de dialogar, tiene que estar dispuesto a ceder. Pero el dialogar y el ceder no significa que uno imponga su mirada y el otro la acata. Dialogar significa, veamos este punto de vista mío, veamos este tuyo y busquemos, ¿cierto?, un camino de acuerdo. Y yo creo que eso tiene que buscar y darse. Ahora, ¿qué es lo que complota, por así decirlo, en contra de esto? Que estamos en un año electoral, Nicolás. Y también se cruza mucho en las conversaciones que hay elecciones presidenciales, parlamentarias, y muchas veces se está mirando más lo que políticamente conviene, más que lo que sea como política pública conveniente, ¿no? Y por eso que yo hablo de este divorcio entre lo político y lo técnico. Pero lo que no puede ser que después de todo esto que yo estoy analizando y reflexionando con usted, terminemos en que no se haga nada. Por eso que vamos a agotar todos los esfuerzos, no solamente por convencer, también el gobierno está dispuesto a ceder y a buscar elementos que nos permitan, sobre la indicación última del gobierno, que es robusta, que inyecta una enorme cantidad de recursos, que tiene un nuevo reforzamiento del pilar solidario, que avanza en el pilar contributivo, que produce una importante reforma también a la industria de la AFP. Yo declaré hoy día en un medio que las AFP no pueden pretender seguir actuando como han actuado hasta el día de hoy. Tienen que haber nuevas regulaciones, tienen que haber cambios, hay que incorporar a los trabajadores, a los directorios de la AFP, hay que ver el tema de las utilidades, hay que ver el tema esto que se ha conversado tantas veces, que cuando la rentabilidad cae siguen cobrando la misma comisión. Tiene que haber un tratamiento distinto de las comisiones que se cobran cuando la rentabilidad baja. En fin, hay mucho que hacer también en regulaciones a la industria. Y yo creo que hay muchos elementos sobre los cuales vamos a estar 100% de acuerdo, otros en parte y otros no vamos a estar de acuerdo. Y ahí será la comisión mixta, creo yo, que va a ser el gran debate final de lo que la reforma debe tener una vez que termine su trabajo el Senado, sí, que yo espero sea por ahí por el mes de mayo, y podamos en tercer trámite verlo en la Cámara de Diputados y eventualmente en una comisión mixta. Ministro, usted habla de tener la voluntad de ceder y llevándolo al otro gran tema que va a tener que enfrentar, que es el tercer retiro de fondos. El gobierno ¿podría tener la voluntad de ceder en la intención de ir al Tribunal Constitucional? Aquí en Agenda Económica el ministro de Hacienda dijo el lunes que van a ir al Tribunal Constitucional. El ministro de las Express dijo lo mismo posteriormente. También el secretario general de Gobierno. Y ahora usted también reafirma esa postura. Quisiera preguntarle su convicción personal. ¿Es intransable el ir al Tribunal Constitucional o ahí también está la opción de ceder? Mire, Nicolás, lo que no puede un gobierno es dejar de cumplir con la ley. La Constitución política es clarísima en señalar cuáles son atribuciones de los parlamentarios y cuáles son atribuciones exclusivas del Poder Ejecutivo. Y las materias de seguridad social y las materias que irrogan gasto está claramente establecido, como ya lo dijo el fallo del Tribunal Constitucional respecto a la reforma anterior, de lo que no se puede hacer. Entonces, decirle al gobierno, incumpla usted la ley, deje que pasen por sobre la Constitución y que el Parlamento haga lo que se le antoje o tenga una mirada obsecuente sobre la Constitución, me parece que es un mal camino. Y por eso que cuando existen estas contiendas, en Chile y en todas partes del mundo, hay un Tribunal Constitucional que las dirime. El Tribunal Constitucional, mucha gente cree que viene del gobierno militar o reciente. El Tribunal Constitucional, Nicolás, recordémoslo, hagamos un poco de educación cívica, viene del año 1970. Fue el presidente Salvador Allende el primero en utilizarlo. Después los distintos gobiernos del presidente Frei Montalva. Y en el periodo de vuelta a la democracia lo utilizó más veces la Concertación y la Nueva Mayoría que Chile Vamos. Y acaba, hace 2 meses atrás, el Frente Amplio, que es muy crítico al Tribunal Constitucional, presentar más de 20 puntos al Tribunal Constitucional por la ley de migración. Entonces, bueno, hay que respetar el ordenamiento que hay. Ahora, con todo, obviamente, el gobierno siempre
está disponible y dispuesto a analizar los elementos políticos, los elementos sociales, y en un contexto distinto, porque este tercer retiro tiene un contexto económico y social muy distinto al del segundo y el primero, porque junto con la discusión del tercer retiro, aprobamos la semana pasada el paquete de ayuda económica en transferencias directas a millones de chilenos por más de 6.000 millones de dólares. Sí, ahora, entonces se discutió el segundo retiro porque muchas veces el argumento que se da es que la ayuda ha sido insuficiente, que la ayuda no ha llegado. Bueno, ahora en abril le va a llegar a 10 millones de chilenos el bono, o sea, no el bono, el ingreso familiar de emergencia, de 100.000 pesos por persona, no por hogar. Se estima que más o menos 2 millones de chilenos, Nicolás, van a poder recibir el bono de clase media de 500.000. Por primera vez, los jubilados vitalicios y los jubilados pactados van a tener derecho a recibir un bono de 100.000 y un préstamo social que pagan en 5 años con un año de gracia y a tasa de interés cero. Nada de eso estaba las veces anteriores. Entonces, permítanos como gobierno también poner sobre la mesa la reflexión de lo que significa seguir debilitando los fondos previsionales, porque si se aprueba este tercer retiro, 4.900.000 chilenos más o menos lo que ha calculado la superintendencia van a quedar sin ahorro y las pensiones van a caer un 28,5%. Sobre lo que estaba diciendo, usted también, luego de asumir como ministro, dijo que es mejor que el Estado se meta la mano al bolsillo, que los chilenos ocupen sus ahorros. Incluso habló de que podrían haber nuevas ayudas. ¿Usted abogaría por eso, de que el gobierno haga nuevas ayudas más universales quizás de lo que ya ha hecho, y quizás así evitar un tercer retiro en el Parlamento? Mire, el gobierno está actuando con la mayor responsabilidad fiscal y obviamente, si usted suma, Nicolás, al día de hoy se han movilizado 30.000 millones de dólares en ayuda a la gente, desde los créditos FOGAPE, de los subsidios al empleo, los gastos en vacunas, en salud, y desde luego este último paquete de más de 6.000 millones de dólares que ya expliqué, ¿cierto?, de transferencias directas. De manera tal de que en esta materia sí el gobierno deja abierta una puerta, porque primero por responsabilidad, porque no sabemos cómo se va a seguir compartiendo la pandemia. ¿Qué ocurre si el segundo semestre tenemos un tercer brote o se nos pone nuevamente difícil la pista como nos ha pasado en este mes de marzo-abril? Por consiguiente, hay capacidad de tener recursos, probablemente no en la magnitud de los que se utilizaron ahora, pero también para seguir brindando ayuda. El gobierno no va a dejar solo a los chilenos. Pero también permítame una reflexión, Nicolás, este es un foro económico. No puede competir el Estado contra los fondos previsionales. ¿Cierto? En las AFP hay, si no me traiciona la memoria, del orden de más de 200.000 millones de dólares. Se giraron ya a la fecha, entre el primer y el segundo retiro, 34.000 millones de dólares. Y el Estado está haciendo ahora un esfuerzo de transferencias directas por 6.000 millones de dólares. Ningún Estado, en ninguna parte del mundo, incluido el de Chile, puede pretender competir contra los recursos que están guardados para un fin distinto, que es la jubilación. Y si le damos la libertad a los chilenos de dejarlo, ningún esfuerzo del Estado va a contrapesar la enorme cantidad de recursos que están en los fondos de las cuentas individuales de la AFP para un fin distinto, que es la jubilación. Ministro. Entonces es una suerte de, si usted me permite la frase, una suerte de competencia desleal, poner al Estado contra los fondos previsionales, porque siempre los fondos previsionales van a ser mucho mayores que la capacidad del Estado en su generación de recursos para ir en ayuda. Ministro, en esta semana yo por lo menos no he escuchado, y creo que no ha hablado el presidente Sebastián Piñera respecto a su postura y su rigidez eventualmente en ir o no al Tribunal Constitucional. Usted obviamente habló con él ayer cuando asumió como ministro. ¿La postura es igual de tajante del presidente respecto a ir sí o sí al Tribunal Constitucional? Mire, este es un tema que lo está viendo más que el Ministerio del Trabajo, lo está viendo el Ministerio de Desarrollo Social. Recordemos que esto no está en la Comisión de Trabajo, está en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. El ministro Osa es el que está viendo este aspecto y por consiguiente la decisión final la va a adoptar el presidente. Pero claramente la decisión que no puede eludir un gobierno es hacer respetar la Constitución política cuando el Parlamento sobrepasa sus atribuciones y se arroga potestades y atribuciones que no tiene. Ya, ministro, usted tiene vasta experiencia política, parlamentario durante 31 años. ¿Cómo piensa alinear a los parlamentarios de Renovación Nacional que quedaron, al parecer, molestos con que lo hayan designado a usted un UDI en la cartera? No están molestos por eso.
Yo hoy día he hablado con varios senadores y diputados de Renovación Nacional. Ellos no tienen ningún reparo respecto a Patricio Melero como ministro ni como persona. Al revés, me han brindado todo su apoyo y hemos trabajado durante muchos años juntos. Ellos tienen un reclamo sobre los equilibrios políticos del gabinete. Es un tema que tendrá la directiva de Renovación Nacional que conversar con el comité político, con el presidente de la República, pero no hay un reparo a mi nombramiento como ministro, Nicolás, sino que a cómo se equilibran las fuerzas políticas en el Congreso, en el gabinete, sí, lo sé, ministro, siempre pero respetando la facultad del presidente de la República de nombrar a quien estime conveniente con plena libertad, ¿no? Sí, pero por ejemplo, el presidenciable de RN, Mario Desbordes, ya dijo que le pidió al gobierno que no vaya al Tribunal Constitucional en el tercer retiro de fondos, y él es actualmente el líder de Renovación Nacional. Entonces le hago nuevamente la pregunta: ¿cómo va a alinearlos para intentar evitar un tercer retiro? No, es que un ministro del Trabajo, Nicolás, no puede pretender alinear, sino que tiene que pretender convencer. Y tiene que buscar el mayor esfuerzo posible para que el gobierno también llegue con toda su capacidad a ayudar a los chilenos. Pero yo me temo que hoy día la discusión es más bien electoral, porque el 10% es muy popular, pero también, así como es popular, también digámoslo, que no es muy responsable, porque va a dejar a casi 5 millones de chilenos sin ahorro. Y por eso que yo le he explicado, y me he dado un tiempo para poner que hoy día, Nicolás, hay un contexto muy distinto de discusión respecto a lo que fue sobre todo el primer debate del giro, que recordemos, muchos parlamentarios dijeron, como se dice en la jerga chilena, juraron de guata que este era exclusivamente un giro de una sola vez y de una situación de excepción y de emergencia. Ya vamos en el tercero. ¿Se fija? Entonces, bueno, obviamente alguien tiene que poner la mano sobre la mirada de la responsabilidad de lo que es la seguridad social del país. Ministro del Trabajo, Patricio Melero, gracias por estar en Agenda Económica. Vamos a estar muy atentos en cómo vaya, sobre todo el desarrollo de la reforma de pensiones, porque es, a mi juicio, el tema más urgente y también más difícil de solucionar. Y por lo tanto es muy importante que vayan avanzando para el beneficio de todos nosotros, los chilenos. Gracias por estar en CNN Chile, ministro. Muchas gracias a usted, Nicolás, sin descuidar, eso sí, la generación de empleo, la protección de los empleos en tiempos de pandemia, que es una tarea muy importante. Absolutamente de acuerdo. Gracias, ministro. Gracias a usted, Nicolás. Hacemos la pausa y ya volvemos con la última parte de Agenda Económica. El Instituto Nacional de Estadística se entregó el IPC de marzo. Revisemos las cifras más importantes. La inflación estuvo en 0,4% en un mes que tradicionalmente tiene fuertes alzas, por eso estuvo debajo de lo que esperaba el mercado. Con esto en el año la acumulación es de 1,3% y el siguiente es el dato muy importante. En los últimos 12 meses a 2,9% llega la inflación acumulada. Recordemos que el Banco Central espera que supere 4% de acumulación en algún momento del año. En el particular vemos que subieron bastante los precios en la educación superior y en la gasolina. ¿Y dónde bajaron? En los buses interurbanos y también en el pollo. Veamos las palabras del ministro de Hacienda. Este es un dato que es menor a lo que esperaban los analistas. Y también cuando comparamos con los marzos de años anteriores, también es un dato bastante menor a lo que ocurría en los años anteriores. Esto es una buena noticia porque efectivamente, de alguna forma, la inflación nos está imponiendo por el momento una carga adicional a los hogares en estos momentos de pandemia. Lo bueno, después de todo, es que tenemos una inflación que se mantiene contenida y eso nos tiene que dar también cierta tranquilidad para los meses venideros. Por su parte, los analistas mencionan que por ahora el costo de la vida en realidad se dificulta por la situación laboral, más que por el aumento de los precios. El costo de vida en general se mantiene en un rango de confort según los lineamientos de la autoridad monetaria y ciertamente creo que la mayor preocupación por el lado de la familia y el costo de vida de la familia tiene que ver un poco con la fragilidad de nuestro mercado laboral. Por lo general el mes de marzo tiende a ser un mes de altos registros inflacionarios, por ende no fue una sorpresa absoluta del 0,4%. Lo que sí hay que destacar y que sorprende de cierta manera es que durante el primer trimestre de este año ya vemos una acumulación de un 1,3% en la inflación, siendo que el objetivo del Banco Central es de un 3%, así que es muy probable que durante
durante este año veamos altas presiones inflacionarias, tal como lo adelantaron también el organismo rector, el Banco Central. Parece que el gobierno vio agenda económica este miércoles, porque el Ministerio de Salud anunció que la prohibición de venta de bienes no esenciales se extenderá solo hasta el 15 de abril. En el programa que les menciono, nosotros decíamos que era bien inentendible y muy engorrosa esta decisión de unas cosas sí y otras cosas no. Bueno, en concreto, el gobierno anunció que se reactivará con normalidad el comercio online de todo tipo de productos con despacho a domicilio. Obviamente, desde el comercio valoraron que se levanten estas restricciones, que repetimos, serán hasta el 15 de abril, no inmediatamente. Valoramos el anuncio realizado el día de hoy por el gobierno, ya luego de conocer todos los antecedentes que pusimos a su disposición distintos actores y conocer la realidad de los chilenos estos últimos días, ha decidido dejar sin efecto las nuevas restricciones que se establecían tanto para el comercio como para el delivery. Desde el principio le dijimos a la autoridad que tratar de hacer una distinción entre bienes esenciales y no esenciales, especialmente en instancias y en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo, era una tarea imposible. Por lo tanto, revertir esta medida irá en directo beneficio del bienestar de las personas, del comercio formal, así como de las pymes del país. Y esto también afirma lo que les decíamos el miércoles. En el delivery en realidad no están los focos de contagio. Cambiando de tema, 5 ISAPRES iniciaron un proceso que facilitará el traspaso de afiliados, abriendo paso hacia la libre movilidad. Banmédica, Consalud, Colmena, Cruz Blanca y Vida 3 comenzarán este mes con un proceso que posibilita la incorporación de personas que han declarado alguna enfermedad preexistente, eso sí, con ciertas condiciones. Las ISAPRES acordaron el requisito de que el cotizante deberá acreditar al menos 3 años de vigencia continua en su ISAPRE, donde la persona o alguna de sus cargas con enfermedades o condiciones de salud preexistentes no hayan recibido o requerido tratamiento o licencias médicas por dichas enfermedades en los últimos 3 años. Me parece que ese va a ser un requisito que va a levantar polémica. Antes de terminar, les tengo 2 informaciones. Una muy buena. Las empresas de agua potable, agrupadas en el gremio Andes, extenderán por 6 meses la suspensión del corte de servicios a los clientes con dificultades de pago. Es decir, por 6 meses más a nadie se le va a cortar el agua porque no pueda pagar su cuenta. Y la última información que les quería dar antes de terminar, se acaba un ciclo en Enjoy, renuncia al directorio su presidente Jorge Martínez en medio de toda la polémica por la eventual prórroga en las licitaciones a Enjoy y también por acusaciones por ciertos favoritismos que algunas publicaciones han dicho del gobierno hacia Jorge Martínez. De esta forma terminamos la agenda económica de esta jornada. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.